de Estados Unidos, al entrar en Bagdad, ejecutaron una acción planificada contra toda la prensa no empotrada en el ejército de los Estados Unidos, es decir, contra toda la prensa que estaba informando de la forma más libre e independiente posible. En apenas 3 horas, además del ataque contra el Hotel Palestina, se produjeron ataques contra la televisión de Abu Dhabi, contra la televisión de Al Jazeera, con un total finalmente de 4 muertos y varios periodistas heridos, además de práctica eliminación de todas las comunicaciones que los periodistas independientes mantenían informando de lo que estaba ocurriendo en Bagdad. Este hecho, evidentemente, no fue un hecho casual y respondió a una agresión contra personas internacionalmente protegidas, contra los periodistas que gozan de protección según la Cuarta Convención de Ginebra. Y esto es lo que motivó la presentación de la querella, por supuesto, para esclarecer las responsabilidades penales por el asesinato de José, pero también para defender la libertad de información en los conflictos armados. Y quizás esto sea una de las causas más importantes por las que este procedimiento debe seguir abierto. En estos 11 años ha ocurrido de todo. El procedimiento, a duras penas, ha ido avanzando. En 2 ocasiones, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivó la causa y en 2 ocasiones el Tribunal Supremo tuvo que ordenar su reapertura, dando la razón a las acusaciones, especialmente a la acusación particular ejercida por la familia. En todos estos años, la actitud de la Fiscalía puede calificarse de muchas formas. Desde luego, lo que la Fiscalía no ha hecho es cumplir su mandato constitucional, la defensa de las víctimas, la defensa en especial de las víctimas españolas ante cualquier delito. Y posteriormente, cuando se conocieron los famosos cables de Wikileaks, ya pudimos comprobar que esa actuación de la Fiscalía no era una actuación independiente, guiada por su propio criterio, sino que era una actitud servil de las autoridades españolas ante las autoridades de esa embajada, que intervinieron, interfirieron y presionaron por todos los medios para que se cerrara la causa. Esos cables pusieron de manifiesto la actitud, el compromiso con esa intención de cerrar la causa de altísimas instancias del gobierno español. La vicepresidenta del gobierno, el entonces fiscal general, el ministro de Justicia, todos ellos aparecen reflejados en esos cables que salieron de esta embajada al Departamento de Estado, informando de cómo las autoridades españolas les explicaban qué es lo que tenían que hacer las autoridades de los Estados Unidos para conseguir el archivo de la causa. La Fiscalía española, lejos de impulsar la causa, lejos de acusar a los responsables del crimen, se convirtieron y siguen siendo los mayores defensores de los militares que perpetraron este crimen. Las autoridades españolas han estado trabajando para que estos crímenes queden impunes, apartándose de sus obligaciones legales y de sus obligaciones constitucionales. Pero a pesar de eso, este procedimiento sigue adelante y se ha convertido ya en un ejemplo universal, no solamente de la lucha contra la impunidad, sino también de la defensa del derecho a la información en los conflictos armados. Y esta causa, además, ha sentado precedentes importantes. Ha sido la primera causa en la que, en aplicación de la jurisdicción universal, se han podido practicar incluso diligencias de prueba de comprobación fuera de nuestras fronteras. Así, el desplazamiento de esa comisión judicial a Bagdad, encabezada por el juez Pedrat, para comprobar in situ cómo se produjeron los hechos esa mañana, lo cual además permitió realizar múltiples pruebas, incluso periciales, de óptica, para acreditar cómo ese tanque que disparó estaba viendo en todo momento que disparaba contra periodistas. Y no hay que olvidar que el Hotel Palestina fue el lugar donde Estados Unidos ordenó concentrar a la prensa internacional, indicándoles que ese iba a ser un lugar seguro, para a continuación, una vez concentrada la prensa internacional allá, proceder al ataque sistemático contra esa prensa que ellos mismos habían ordenado concentrar allí para salvaguardar su vida, para salvaguardar su seguridad. Un caso evidente de perfidia según el derecho internacional, un ataque a traición vulnerando los mínimos principios de humanidad y de aplicación del derecho internacional.
También en esta causa hemos asistido a situaciones sorprendentes. Es la primera vez, por ejemplo, que Interpol se ha negado a cumplir una orden de detención dictada por un juez de un país del sistema. Así ha ocurrido con las órdenes de detención dictadas por el juez Santiago Pedraz contra 3 militares de los Estados Unidos responsables directos del asesinato. Y no deja de ser sorprendente el argumento utilizado por Interpol, argumentando, mejor dicho, que al tratarse de un conflicto armado, Interpol no tendría competencia, cuando son múltiples las órdenes de detención que Interpol ha ejecutado, incluso en España, respecto a responsables de crímenes de guerra ocurridos, por ejemplo, en los conflictos de la Yugoslavia. Nuevamente, un doble rasero que nos pone de manifiesto cómo hay poderes en este planeta que creen y que consiguen estar por encima del derecho internacional, y consiguen poner bajo sus designios a instituciones que deberían ser imparciales, como es el caso de Interpol. Y no solamente eso, los Estados Unidos vienen incumpliendo sistemáticamente todas y cada una de las comisiones rogatorias, de las asistencias judiciales, de las peticiones de ayuda que el gobierno español, que el Estado español le solicita a través de los convenios de asistencia mutua. Una de las causas por las cuales el juez Santiago Pedraz hace 6 meses solicitó a las autoridades españolas que revisaran la aplicación de ese convenio y que decidieran si España tenía obligación de seguir cumpliendo sus obligaciones cuando fuera al revés, cuando los Estados Unidos solicitaran información a las autoridades judiciales españolas, a la vista de que los Estados Unidos solamente cumplen el convenio bilateral de asistencia mutua con España cuando les parece oportuno, no cuando la ley lo ordena. Pero seguidamente, y a la vista de que evidentemente el procedimiento continúa adelante, ya hemos asistido a una intervención directa del Poder Legislativo, de esa mayoría aplastante del Partido Popular en la Cámara, para intentar acabar con esta causa y con todas las otras causas que, en ejercicio de la jurisdicción universal, buscan defender los derechos humanos y el derecho internacional en nuestros tribunales. La reciente reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada con un procedimiento más que cuestionable desde el punto de vista legal y en un tiempo récord, incluso prescindiendo de los necesarios dictámenes de órganos como el Consejo General del Poder Judicial, han tenido o tienen como intención clara cerrar todos estos procedimientos. Afortunadamente, el derecho internacional es un derecho de aplicación preferente, porque lo dice nuestra Constitución. Nuestra Constitución establece que los convenios internacionales firmados por España son normas de aplicación por encima incluso de la ley nacional. Y a pesar de lo que esa reforma establece, el juez Santiago Pedraz, en primer lugar, y a fecha de hoy, ya otros jueces de la Audiencia Nacional también, argumentan que estas causas no pueden ser archivadas porque los convenios internacionales firmados por España obligan a mantenerlas abiertas y obligan a la persecución de estos delitos. Concretamente, el juez Santiago Pedraz ha esgrimido la Cuarta Convención de Ginebra, la convención que protege a los civiles y a las personas internacionalmente protegidas como son los periodistas, convenio que ordena taxativamente la persecución judicial de los responsables de estos crímenes y que establece que estos crímenes nunca podrán quedar en la impunidad. Y en ese momento, tras emitirse ese auto, nuevamente la Fiscalía de la Audiencia Nacional, asumiendo la posición de defensa de los militares norteamericanos procesados, ha recurrido la resolución del juez, permitiéndose además o pretendiendo engañar a la ciudadanía, argumentando que recurre en interés de las víctimas, porque según el argumento de la Fiscalía, si el caso no se archiva inmediatamente, las víctimas, la familia Couso, por ejemplo, no va a poder pedirle al juez que inste una cuestión de inconstitucionalidad para revisar la legalidad de la norma. Hay que decir que a quien debe interponer esa cuestión de inconstitucional, ya lo debería haber hecho, es la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, no por el caso Couso, sino por todos los casos de jurisdicción universal que resultan afectados por esta reforma. Pero que en todo caso este caso no va a ser archivado, porque como bien ha establecido el juez, se dan los presupuestos legales para continuar avanzando.
Y como si esto fuera poco, en estas fechas ahora mismo acabamos de conocer la reforma que el ministro Gallardón pretende hacer a continuación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir no ya que continúen abiertas estas causas, sino que en el futuro puedan abrirse nuevas causas de jurisdicción universal. Pretende modificar desde arriba abajo toda la estructura de la Audiencia Nacional para que ya los jueces comprometidos con el derecho internacional no tengan capacidad de abrir estos procedimientos y de llevarlos adelante, sino que finalmente la posibilidad de abrir estos procedimientos dependa exclusivamente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y no de los jueces de instrucción. Es una nueva vuelta de tuerca en la política de establecimiento de impunidad que se viene realizando en nuestro país, que comenzó con la imposición de las tasas judiciales, que no es otra cosa que reconocer el ejercicio de la justicia únicamente a aquellos que puedan pagar por acceder a los tribunales, establecer una tasa para simplemente que los tribunales puedan examinar las peticiones o las demandas que cada ciudadano o ciudadano pretenda imponer. Se continúa con esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limita la jurisdicción universal y ahora esta nueva reforma que nos anuncia Gallardón para acabar con la instrucción independiente de las causas que violen los derechos humanos. Yo simplemente quiero añadir, la impunidad no solamente es la falta de persecución efectiva de crímenes, la impunidad es una lacra de las sociedades democráticas, la impunidad es incompatible con el Estado de Derecho y la impunidad, desde luego, posibilita que los poderosos sigan realizando todo tipo de delitos, todo tipo de crímenes, aplicando la ley del más fuerte, la ley de la selva, que es la única ley que estos conservadores que nos gobiernan reconocen por encima del derecho internacional. Por eso es fundamental continuar con esta causa, porque esta causa manifiesta la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas, la voluntad de todo un pueblo, no solamente de reclamar justicia, sino de acabar con la impunidad y defender eficazmente el Estado de Derecho, un Estado de Derecho que nos pertenece a todos y no solamente a los poderosos. Por eso es fundamental continuar apoyando a la familia Couso, continuar apoyando a la Asociación de Amigos de José Couso y permitir que este procedimiento llegue a donde tiene que llegar, a una sala de juzgamiento donde se puedan sentar en el banquillo los ya 5 militares de los Estados Unidos imputados por el juez Pedraz, en el mayor procedimiento abierto ahora mismo en todo el planeta respecto a militares norteamericanos responsables de crímenes de guerra. Y eso lo debemos a dos factores: al tesón de la acusación ejercida por la familia Couso y al tesón de un juez, del juez Santiago Pedraz, que ha sabido anteponer los intereses de la humanidad representados por el derecho internacional a los intereses políticos. Y no olvidemos que el derecho internacional no ha sido una concesión graciable a los ciudadanos de este planeta. El derecho internacional comenzó a fraguarse después de la Segunda Guerra Mundial, tras los 50 millones de muertos que el fascismo internacional provocó con la Segunda Guerra Mundial. Solamente tras la derrota del fascismo internacional pudo llegar la era del derecho internacional. Y ahora mismo acabar con esa prevalencia del derecho internacional es volver a dar la razón a los fascistas que desencadenaron la guerra genocida que fue la Segunda Guerra Mundial. Por eso hay que continuar adelante con este procedimiento y hay que conseguir sentar en el banquillo, juzgar y, en su caso, condenar a estos militares. Muchas gracias.